Buenos días. ¿Hace cuántos kilos que no nos vemos? Pero resistir, todavía falta mañana, ¿verdad? Ya, ahora sí es el último mañana. Me da gusto que ya estén retomando sus vidas normales, los que descansaron, los que están regresando de vacaciones, los que se van a preparar para el regreso a clases, ya muchos están regresando de donde se fueron a descansar. Hay que empezar a retomar la rutina y bueno, nosotros seguimos estudiando el tema del matrimonio. Nada que ver con estas fechas, pero es lo que nos tocó estudiar. Todavía tenemos ciertos temas importantes que ver antes de cambiar el tema del matrimonio y hoy vamos a retomar partiendo de donde nos quedamos el domingo pasado en el tema de conocer a tu pareja. Hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con este mismo tema, pero obviamente con mucho más detalle. En el tema de conocer a tu pareja dijimos, cuando la Biblia habla de conocer, Adán conoció a su mujer, María dijo que no había conocido varón, vimos que sea referencia a una intimidad sexual y estudiamos lo que esa palabra indica. Y vimos que cuando la Biblia nos habla de conocer a su mujer, está hablando de una intimidad. Y vimos que la intimidad no tiene que ver nada más en el ámbito sexual. Distinguimos al menos 4 tipos de intimidad: intimidad sexual, intimidad emocional, intimidad intelectual, intimidad espiritual, y definimos cada una de ellas. Y dijimos que en el matrimonio no nada más debe haber intimidad sexual, también este otro tipo de intimidad, pero la intimidad espiritual, intelectual y emocional no nada más es con nuestra pareja. También podemos tener ese tipo de intimidad con otras personas. Así que cuando hablábamos de intimidad, según 2 diccionarios que consultamos, dijimos que la intimidad es el ámbito reservado de una persona o una familia. Son los actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance público. Entonces, tener un amigo íntimo no necesariamente tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver con una relación con esa persona, con esa amistad, de manera que se comparten información que no comparten con nadie más, o con cierto grupo de personas reducido, nada más. De hecho, vimos que cuando la Biblia habla de conocer el hombre a su mujer, también aplica ese conocer, la palabra griega ginosko, para otro tipo de relaciones, sobre todo con el caso de Jesús. Vamos a Juan 10, 14 al 15 para recordarlo. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Entonces, esta misma palabra, ginosko, conocer, tiene que ver con intimidad. Dice Jesús que hay un conocimiento o una relación íntima entre Jesús y sus ovejas y entre el Padre y Jesús. De manera que cualquiera que se diga cristiano tiene que tener una relación muy cercana con Jesús. Saber cosas de Él que normalmente los demás no saben, ¿verdad? Hace referencia a un conocimiento que está fuera del alcance público. Y vemos que obviamente la Biblia está disponible para todos, pero también la Biblia nos enseña que la Biblia no es para todos, ¿verdad? Dios revela los secretos de su reino a quien Él le place. Y mientras más buscamos, mientras más indagamos, mientras más conocemos, más comprendemos. Y eso es un don de Dios. Así que nuestra relación íntima con Jesús también se da por medio del conocernos, de una relación cercana, compartiendo información privada con Él. Ahora, cuando lo vimos enfocado al matrimonio, vimos que lamentablemente muchos de los matrimonios pierden la intimidad que habían adquirido en el noviazgo. Recién casados aún tienen intimidad, pero conforme va pasando el tiempo, la pierden completamente, al punto de llegar a ser 2 perfectos desconocidos aún viviendo en el mismo lugar. Y estuvimos examinando los problemas que eso genera, ¿verdad? Ninguno de los 2 puede cumplir sus responsabilidades bíblicas en su rol de esposo o esposa si no se conocen. Y bueno, les propuse un ejercicio, ¿verdad? Cosas que había que preguntarle a tu pareja. Ese ejercicio te iba a dar información sobre las áreas de oportunidad, tus fortalezas, y también contribuía a la seguridad que puedas tener como persona con respecto a tu relación. Yo espero que algunos ya se hayan metido en problemas tratando de aplicar ese ejercicio. Porque tratando de aplicar ese ejercicio, te vas a dar cuenta que es muy importante la comunicación. Porque a la hora que le expresas a tu pareja qué te gusta y qué no te gusta, es muy importante la forma en la que lo dices. Todos tenemos distintas maneras de comunicar las cosas. Y a veces somos muy particulares en la manera en que comunicamos las cosas. Hay personas que nada más de verles la cara ya te dijeron muchas cosas, aunque no te hablaron, ¿verdad? Hay personas muy hábiles para esconder sus emociones.
Pueden estar muy enojados, pero nunca lo reflejan. En su cara no lo ves. Y hay personas que juran que no están enojados, pero les ves la cara y dices, no, a mí no me engañas. Esa mirada dice mucho más de lo que pudieras decir con palabras. Entonces, el tema de hoy se llama comunicación. Y tiene que partir de lo que vimos el domingo pasado en cuanto a la intimidad. Porque estoy hablando de la comunicación no en términos generales, de cómo te comunicas con cualquier persona, no, sino cómo te comunicas con tu pareja. Entonces, si en la pareja debe haber intimidad, hay información que no se lo puedes comunicar a nadie más. Es información que solo se queda entre ustedes dos. Y si esa información sale de ustedes dos a un tercero o un cuarto, puede ser incluso pecado y puede generar muchísimos problemas. Porque es información que debiese permanecer en lo íntimo. Así que el tema de la comunicación tiene que ver con primero mantener la intimidad en la pareja y saber cómo decirnos las cosas. Qué cosas se deben de decir, qué cosas no se deben de decir, cuándo debemos decirlas y cuándo no. Y qué referencia nos da la Escritura. Porque si realmente queremos conocernos y empiezas a platicar, yo espero que hayan tratado de hacer su ejercicio, y seguramente algunos incluso discutieron al escuchar las cosas que le gustan a su pareja, la manera en que expresa lo que le gusta. Algunos incluso se pudieron haber sentido decepcionados de no tener lo que lo que tu pareja quiere. Pero es ahí donde empieza a ser fundamental la comunicación. Entonces, antes de empezar a escudriñar lo que la Escritura nos dice, vamos a orar así como estamos. Señor, gracias por tu paciencia para con nosotros, como cantábamos hace unos minutos. Nuestras faltas son muchas. Nuestros errores son demasiados, Señor. Cometemos muchos errores todos los días en muchísimas áreas de nuestras vidas. Ahora que estamos estudiando el matrimonio, Señor, te rogamos que nos des conciencia de pecado, Señor. Hay muchos errores que cometemos y ni siquiera nos damos cuenta que los estamos haciendo. Concédenos, Padre, ser iluminados por tu palabra. Enséñanos a ver el deber ser, tu voluntad preceptiva, Señor, lo que debiéramos estar haciendo a la luz de lo que estamos haciendo, para que podamos tener conciencia de nuestros errores y empezar a caminar en resolverlos, tratar de buscar la santidad, Señor, de morir a nosotros mismos y vivir para ti. Así que nos ponemos en tus manos y te ruego que nos ayudes a todos los matrimonios que estamos aquí presentes y a todos los que escuchen este audio o video, que pueda ser de utilidad el analizar tu palabra el día de hoy. Gracias. Amén. Entonces, vamos a proponernos ver el tema de la comunicación en 3 factores. Y quisiera abordarlos cada uno de ellos y al final del tema poder sacar una conclusión. Si hablamos de comunicación, estamos hablando de comunicar 3 cosas esenciales. Lo bueno, que no es muy difícil comunicarlo. Lo voy a poner de forma amable, lo no tan bueno y lo malo. Ahora, todo esto dentro de la intimidad. Así que no estoy hablando de lo que platicas con amigos o con conocidos, estoy hablando de lo que se habla en la pareja. Y quisiera primero que viéramos lo bueno, comunicar lo bueno. Eso no es muy difícil y en la Biblia tenemos ejemplos muy útiles. Por ejemplo, vamos a Cantares, capítulo 4, versículo 1 al 7. Cantares 4, 1 al 7 dice: cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus ojos tras el velo son 2 palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retosan en los montes de Galaad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata, tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas tras el velo parecen 2 mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas. De ella penden 1000 escudos, escudos de guerreros todos ellos. Tus pechos parecen 2 cervatillos, 2 crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, subiré a la montaña de la mirra, a la colina del incienso. Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Ahora es un lenguaje muy poético que difícilmente vamos a comprender sin contexto
histórico y cultural, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dice, tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Yo no sé qué tan agradable te parezcan las cabras. Y decirle a una muchacha que tiene pelo de cabra, no sé qué tan convincente o, o agradable sea, ¿verdad? Pero si tú buscas los comentarios al respecto, resulta que las cabras de allá son particularmente de color negro, el pelo negro. Entonces decirle a su amada que sus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes, está diciendo tienes un cabello negro muy bonito. Resulta que era apreciado ese color, ¿verdad? Le está diciendo, me gusta tu cabello, en términos simples, es negro como las cabras. Y como en aquel entonces la cabra es algo común, algo que todos ven, y aparte tiene que ver con la riqueza, entonces resulta que es un piropo, ¿verdad? Luego, fíjate, nos dice, tus dientes son como ovejas recién trasquiladas. ¿Cómo es eso? Que ascienden luego de haber sido bañadas. Y difícilmente podemos crear eso en nuestra mente. ¿Has visto una oveja trasquilada? ¿Cómo está? Pelona, ¿verdad? Flaca. Tienes dientes como oveja trasquilada que te transmite. Gracias. Bueno, si buscas un comentario también bíblico, te dice que en ningún momento las ovejas están tan limpias como recién trasquiladas, como recién bañadas. Entonces, si le dice que sus dientes son como ovejas trasquiladas, ¿qué le está diciendo? Tienes unos dientes muy blancos, muy limpios. Dice, cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Está hablando de las ovejas trasquiladas que son como sus dientes. ¿Qué significa que cada una tiene su pareja? Bueno, resulta que cuando las bañaban y las trasquilaban de 2 en 2. Y cuando salen del baño, salen juntas. Y decirle a una mujer que sus dientes son como las ovejas que van juntas, que ninguna de ellas está sola, está diciendo que no tiene los dientes chuecos. Y que no está chimuela. Porque salen juntas. Fíjate lo que dice el comentarista de Hélicos. Dice, las hileras de dientes perfectas y regulares están exactamente emparejadas de arriba abajo, como las ovejas que salen de 2 en 2 después del baño. Entonces le dice, mire, me gusta mucho tu cabello negro, tienes los dientes bien blancos, no te falta ni un diente, todos los tienes derechitos. Y luego dice, tu escudo se asemeja a la torre de David. ¿Qué te imaginas? Tremenda torre de David. Tu cuello es como la torre de David, construida con piedras labradas. De ellas penden 1000 escudos, escudos de guerreros todos ellos. ¿Está muy cuelluda o qué? No, se supone que era una vista hermosa, dice el comentario de Cambridge. El cuello de la novia en ese caso era comparada con una torre adornada con trofeos. Ahora, ponte en aquel tiempo, ¿verdad? La mujer no muestra nada de su cuerpo. Entonces decir que tiene un cuello muy bonito es porque lo arreglaba con la ropa que traía puesta. No está haciendo referencia si está largo, flaco, no, sino a lo que él podía ver. Entonces, ¿de qué habla? Del color de su cabello, de sus dientes, de cómo tiene los dientes y de cómo se arregla el cuello. Bueno, en el versículo 7 dice, toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Creo que ahí explica en términos simples que lo que acaba de describir y las analogías que usó se refiere a su aspecto físico. No está hablando de su carácter ni su manera de ser. Está hablando de su físico. Y no es un hombre que le escribe a una doncella que quiere conquistar. No, es un hombre que le escribe a su esposa. Está hablando de su esposa. Ahora, muchos cuando ven o leen Cantar de los Cantares espiritualizan el libro y dicen es Jesús dándole cumplidos a su iglesia. Habla de la relación entre Jesús y su iglesia y me parece algo sin fundamento. Porque antes de que Jesús se manifestara en carne, ¿cómo interpretabas este libro? Necesariamente está hablando de la relación en pareja. Que lo quieren espiritualizar, eso es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo. Habla en términos, algunos muy fuertes, que no podemos leer en una sesión de domingo, pero habla del amor, de la pasión y de las emociones que se producen en una relación de pareja casada. ¿Qué es lo que este esposo le está comunicando a su esposa? En términos simples, que le gusta mucho físicamente. Ahora, fíjate bien todas las analogías.
porque nosotros decimos que según el sapo la pedrada, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de algo subjetivo. El hecho de que una muchacha, una esposa aquí tenga el cabello negro no tiene nada de bonito, ¿verdad? En sentido general. Alguno puede decir, no, a mí me gusta más que sea pelo castaño, pelo güero. Pero esta es la descripción que el esposo da de su esposa. Es decir, no está asegurando que su esposa es la más hermosa que hay. Está dando una descripción de lo que para él ella es. De cómo sus dientes le gustan y están blancos y su cabello y su cuello. Le está comunicando algo que él percibe de ella. No está tratando de convencerla de que ella es la más hermosa, no. Le está diciendo lo muy hermosa que ella es para él. Y otro podría estar en desacuerdo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de comunicarle lo que él siente por ella. Y no en el aspecto emocional solamente, sino en cuanto al aspecto físico. Este libro tiene muchas expresiones de esta forma que necesitamos sentarnos y tomar con mucho cuidado, analizar el contexto para tratar de comprender qué se dice. De hecho, algunas de las que están aquí, como dice, me subiré a la colina de incienso y mirra, dicen los comentaristas, ¿quién sabe qué es eso? No se sabe qué es, pero de que habla de amor, y está hablando del aspecto físico. Ahora vamos a Cantares 5, 10 al 16, donde la esposa habla del esposo. Que ven que no se quedan atrás tampoco ellas. Cantares 5, 10 al 16. Mi amado es apuesto y trigueño, y entre 10,000 hombres se le distingue. Su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, montadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Sus brazos son barras de oro montadas sobre topacio. Su cuerpo es pulido marfil incrustado de zafiros. Sus piernas son pilares de mármol que descansan sobre bases de oro puro. Su porte es como el del Líbano, esbelto como sus cedros. Su paladar es la dulzura misma. Él todo es un encanto. Tal es mi amado, tal es mi amigo, mujeres de Jerusalén. Ahora yo no sé cómo te imaginas unas palomas bañadas en leche, ¿verdad? ¿Cómo se ve una paloma mojada? Así son tus ojos, no me parece adulador, ¿verdad? Si analizas el contexto, que hay mucho que analizar aquí, pero ese es el que más me llamó la atención, dice, tus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos bañadas en leche. Dices, imagínate, dicen los comentarios, imagínate un arroyo donde 2 palomas se están bañando. Y las palomas son graciosas al bañarse, ¿verdad? Ver a 2 palomas bañándose puede ser algo agradable a la vista. Y cuando dice que están bañadas en leche, el comentario de Ellicott dice, se refiere a lo blanco del ojo que rodea la pupila. Entonces son 2 palomas bañándose, bañadas en leche, está diciendo que sus 2 ojos son tan agradables de mirar como 2 palomas bañándose y tiene tan blanco el contorno como si esas palomas estuvieran bañándose en leche. O sea, no tiene los ojos amarillos ni rojos, se le ven blancos, ¿no? Y le gusta. ¿Qué está comunicando esta esposa aquí? Entre todas las demás cosas que dice, que el cabello es como oro, pero negro, ondulado, ¿verdad? Es esbelto como los cedros del Líbano. Tiene brazos, ¿cómo dice? Sus labios, su cuerpo, sus piernas son pilares de mármol. Su cuerpo es pulido marfil incrustado en zafiro, sus brazos son barras de oro montadas sobre topacios. Y también le echó crema a sus tacos ella a la hora de expresarse. Pero aquí podemos ver una comunicación bidireccional. ¿Qué se están diciendo uno al otro? Que se gustan. Ahora, ¿notas aquí algo de pena, vergüencilla a la hora de decirlo? No, claro que no, ¿verdad? Lo están diciendo de una manera muy directa, muy clara. Ambos se gustan y lo dicen con plena certeza. Piensan claramente qué palabras van a decir para comunicarle a su pareja lo que les hace sentir, ¿verdad? Y eso es algo importante. Hay mucha seguridad aquí en lo que lees. No es algo titubeante. No es algo como decimos acá, algo ranchero, que dicen, pues sí me gustas. No. Lo pensó, lo meditó y lo expresa directamente. Se lo dice directamente, uno al otro. Y eso comunica muchas cosas, ¿verdad? Cuando tú quieres convencer a alguien de que te gusta, ¿cómo se lo vas a decir? Pues fea no estás, ¿le vas a decir? No, ¿verdad? Tienes que convencerla. Y los hombres son habilidosos cuando quieren convencer a una muchacha de que ande con ellos. A veces son hasta necios y fastidiosos y lo logran, es lo sorprendente.
pero luego se casan y se les quita, ¿verdad? Aquí el punto que podemos ver en cuanto a comunicar lo bueno es que si realmente tu pareja te hace sentir eso, no vas a tener mucha dificultad en decírselo, ¿verdad? Si realmente te gustan y sus ojos parecen palomas bañadas en leche, pues vas a encontrar la manera de decírselo. Y es más, quizás es algo que le vas a decir continuamente. Cuando alguien sabe que es bueno en algo y se lo dicen, lo cree. Pero cuando no eres bueno en algo y te dicen que eres bueno, no te la crees, ¿verdad? Es decir, imagínate que tú quieres expresarle a tu pareja lo mucho que te gusta y tratas de agarrar algún piropo de que tú eres la más hermosa. Ay, por favor, yo sé que no. No, pero es que tus cabellos, ay, lo tengo todo maltratado. Mira la arzuela. Tu figura, sí, de balón o como, ¿qué me estás diciendo? Y se vuelve muy complejo decirle algo que le agrade porque cualquier cosa que le digas la va a tomar como un ataque, ¿verdad? Una ironía. ¿Te estás burlando o qué? Entonces, fíjate bien el lenguaje que se usa. Tiene que haber una metáfora para expresar. No está diciendo directamente cómo son sus ojos, sino qué agradable es ver a dos palomas bañándose y así de agradable es ver sus ojos. No está hablando específicamente del aspecto físico, sino de cómo ellos perciben el aspecto físico. Se las tiene uno que ingeniar para poder convencer de un cumplido. Si un cumplido es lo suficientemente falso, se vuelve una ofensa, ¿verdad? Así que tiene su mérito saber decirle un cumplido a tu mujer, porque tu mujer está consciente de sus defectos, ¿verdad? Igual, si tu esposo está tratando de hacer algo en la casa y le levantas, ay, no hay nadie más fuerte que tú. Digo, muchos se la creen, pero no te la vas a creer, dices, por favor. Así que cuando tú quieres comunicar algo bueno y realmente esa persona es buena en lo que hace o realmente te gusta, como dices que te gusta, se vuelve algo muy simple. Decirle hermosa a tu mujer cuando realmente crees que es hermosa no te va a costar nada, pero no vale tanto. Porque es algo que ella ya percibe de sí misma. Es algo que ya da por hecho. Es algo que sabe que le vas a decir porque es verdad. Así que comunicar lo bueno es fácil, pero no siempre es muy útil. ¿Me explico? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo es que el amado le habla a su amada y viceversa. Pero cuando vamos a la realidad, yo he conocido muchísimas parejas, no importa qué tanto tiempo tienen de casadas, que no se dicen las cosas que sienten. Si tú le preguntas, ¿te gusta o no te gusta? Pues sí me gusta. ¿Y por qué no le dices? Les da vergüenza y a veces piensas, ¿cómo terminaron casados? ¿Cómo es que llegaron a tener hijos? Si ni siquiera se atreve a decirle que le gusta o que se ve bonita o algo, le da vergüenza. Es ¿cómo le hizo este bárbaro para convencerla de que se casara con él? ¿En algún momento tuvo el valor de decírselo? ¿O se lo dijo pero dejó de hacerlo? Lo triste es que cuando tú buscas este tipo de comunicación en las parejas, casi siempre es nula. Porque el hombre dice, hombre, ya sabes que me gustas. Ya sabes que te amo. Y se acabó. Se considera que es algo que no es necesario repetir. Algo que no es necesario informarle porque se da por hecho. Y más grave es cuando en lugar de decirle afirmaciones, le hacen preguntas. Por ejemplo, en lugar de decirle, me gusta mucho cómo te ríes o cómo sonríes, le dicen, ¿por qué te ríes así? En lugar de decirle, tu cuello se asemeja a la torre de David, dicen, ¿por qué caminas jorobada? En lugar de decirle algo positivo, le hacen una pregunta en lo negativo. ¿Por qué? Porque tienes un ojo más grande que el otro. Oye, ya no comas. No le dicen algo positivo, le dicen algo negativo, porque ya no están hablando de lo que ellos ven como bueno, sino lo no tan bueno. Y aquí es donde se pone compleja la comunicación, porque somos muy complicados a la hora de comunicar lo que sentimos. No sabemos decir las cosas como debiéramos decirlas. Entonces, en lugar de decirle a alguien, oye, ya estás un poquito pasadito de peso, y dices, ya otro tamal. ¿Y qué percibes? Bueno, pues tengo hambre, sí, pero ya comiste mucho. ¿Está comunicando algo, sí o no? Y no está comunicando el que no se coma un tamal, está comunicando otra cosa. ¿Qué es lo que está comunicando? Ya estás muy gordo, ¿verdad? Se comunican,
pero de una manera muy equivocada, ¿verdad? Las mujeres también, oye, ¿por qué tú no eres como el esposo de fulana? A ella le compran esto y luego a mí nada. Ay, cómo quisiera que tú fueras rico. ¿Por qué nunca te salen bien las cosas? Te están comunicando algo. ¿Qué? Que no están contentos con tu desempeño. Y se vuelve complejo porque no eres bueno en eso que haces. Pero todos tenemos la necesidad de comunicar lo que sentimos. El problema es que lo empezamos a hacer mal. No tenemos la sabiduría para comunicarlo y a veces ni siquiera lo pensamos. Entonces, cuando hablamos de la comunicación y dejamos el primer término, lo bueno, decimos, es fácil decirle a tu pareja lo bueno que hace. Es fácil comunicarle lo que él o ella ya saben que son buenos haciendo o que tienen y ya es un hecho. Pero cuando tenemos que comunicarnos en lo no tan bueno y en lo malo, cometemos muchos errores que lamentablemente incluso pueden destruir gravemente el matrimonio. Algunos nada más penden de un hilo con todo lo que se han dicho. Algunos no se divorcian solamente porque saben que son cristianos y solamente hay 2 caminos para el divorcio. Así que se soportan uno al otro. Pero la forma en la que se han dicho las cosas les ha generado mucho daño. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, tenemos que hablar del asunto que Santiago menciona en capítulo 3, versículos 5 al 8. La lengua. Santiago 3, 5 al 8 dice así también: la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Así que cuando hablamos de la intimidad, se vuelve un arma de 2 filos, porque tienes información que puedes usar en contra de tu pareja. Tienes acceso a conocimiento y emociones que puedes usar en su contra. Y a veces ni siquiera de forma consciente, a veces simplemente diciendo lo que sientes. Y destruyes. Fíjate bien, podemos quebrarnos un brazo, te lo enyesan, lo inmovilizan y después de un tiempo el brazo vuelve a la normalidad. Podrás enfermarte la garganta como me enfermé, inyecciones y todo, y es cuestión de tiempo y vuelves a la normalidad. Pero hay muchas ocasiones en las que nunca te recuperas de algo que te dijeron. Nunca te recuperas de eso. Luchas con lo que te dijeron, quieres convencerte de que es falso, pero casi siempre terminamos percibiendo la realidad según lo que nos dicen que es la realidad. Por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años, cuando recién yo estaba caminando en el cristianismo, tenía pocos días, o en esas fechas había conocido a Verónica, había una pareja de la iglesia donde yo me congregaba que nos iban a dar un estudio en la casa. Era una pareja ya grande, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho que un día nos estaban hablando, porque él tenía un doctorado en matemáticas, fue a Alemania a hacer su doctorado, y yo estaba estudiando en la Facultad de Matemáticas y yo me consideraba inspirado por él, y estaba platicándonos al grupo que era muy difícil hacer un doctorado. Él tuvo que viajar a Alemania, se mudó a ese país junto con su esposa, estaban recién casados. Su plan era casarse, irse a Alemania hasta que él acabara su doctorado en matemáticas y luego regresaría a buscar trabajo aquí. Bueno, se fueron, tenían muy poco simplemente diseñado su plan para sobrevivir durante el doctorado y estando allá se embarazan. Imagínate la presión. Estar en un país extranjero, no tienen los medios para sobrevivir y encima viene un niño. ¿Cómo le haces para administrar todo el embarazo, el dinero que se requiere? Nace la criatura, todas las necesidades que esa criatura requiere y aparte tú estás estudiando para poder tener un doctorado. Así que nos estaban contando lo difícil que fue para ellos que este señor terminara su doctorado allá. Pero me acuerdo mucho que cuando estaba hablando con nosotros, él dijo, nunca se me va a olvidar que el día de la graduación, cuando por fin terminé, mi esposa me acompañó y mi hijo, y dice, le dije unas palabras que nos generaron muchos problemas. Él decía, yo le dije, terminé mi doctorado no gracias a ti, sino a pesar de ti. Dijo, y eso fue una bomba en nuestra vida. Generó muchísimos problemas.
Ahora, no se me va a olvidar que cuando dijo eso, su esposa de volada se enojó, se puso furiosa. Y dijo, sí, porque se supone que yo fui para ayudarte a que te dedicaras a estudiar. Yo iba a cubrir todas las necesidades que tuvieras para que tú te enfocaras en terminar tu doctorado. Dijo, sí, pero te embarazaste. Decía, ¿y a poco me embaracé sola? Y empezaron a discutir delante de nosotros. ¿Sabes de qué se trataba el tema? Arreglar ofensas. Llegó un momento que el Señor dijo, bueno, es claro que después de tantos años no hemos podido arreglar eso. Nos iban a enseñar su testimonio de cómo ellos habían resuelto todos esos problemas y en ese momento en que él vuelve a decirlo, el conflicto vuelve a generarse. Esta señora quedó muy dañada con lo que su esposo le dijo. Terminé mi doctorado no gracias a ti, sino a pesar de ti. Y son palabras muy difíciles de cargar, porque supuestamente ella, su tarea era ayudarlo a que él tuviera sus estudios más fácil. Entonces, son cosas que te marcan y no importa cuánto tiempo ha pasado, vuelven a generar dolor. Pero no es porque cualquier persona te los dijo, sino porque alguien importante para ti te lo dijo. Hay muchas personas que tú sabes que te quieren lastimar y te van a decir muchas cosas y lo desechas porque ese tipo de personas no vale la pena. Pero cuando alguien cercano, alguien que para ti es importante, te lo dice, eso te lastima gravemente. Y no se puede simplemente decir, bueno, perdóname y ya, porque deja una herida muy profunda. ¿Sabes? Las palabras pueden cambiar nuestro concepto de la realidad. Las palabras pueden cambiar la manera en que percibimos la realidad. Yo me acuerdo mucho cuando estaba quinto y sexto de primaria, uno de mis mejores amigos se llamaba, espero que se llame todavía, no sé si ya murió, se llamaba Dionisio. Este amigo mío en particular tenía la característica de que tenía un ojo de color diferente, o sea, cada ojo de un color distinto, un ojo verde y un ojo azul. Pero no nada más así azul, sino que tenían todavía como rayitas. No sé si has visto ojos que dices, oye, no nada más es un color, sino que la forma del ojo tiene rayitas grises y se ven muy bonitos sus ojos. Te lo digo lo más masculino que puedo. Era muy blanco, con pecas, y éramos muy amigos. Yo me acuerdo que estando en la escuela, o yendo con él a su casa, donde fuéramos, siempre, sin falta, siempre había muchachitas que le decían, a ver, déjame ver tus ojos. Y ahí estamos. Y ahí están. Ay. ¿Ya vieron? Sí, hombre, tiene uno azul, tiene uno verde, ¿ya? Siempre, a donde fuéramos, él era el centro de atención. Todos querían ver sus ojos. Sin falta, las niñas, las de nuestra edad y las de secundaria, lo buscaban. Que era difícil, vamos a jugar. Ahí vienen las huercas. Ay, espérate, a ver, me dijeron que tus ojos, ya ahí está él. Ahora, obviamente era la envidia de todos nosotros, ¿verdad? A esa edad todos queremos ser populares. Dice, ¿cómo le hago para tener un ojo de un color y otro de otro? Yo también quiero que me digan, a ver, déjame ver tus ojos. Y, todos queríamos ser populares y nadie le podía hacer competencia a él. Pero, yo me acuerdo que él tenía un apodo, le decían el gato, por sus ojos y por la cara que tenía. Y para mí no me parecía ofensivo que le dijeran el gato, pero también me empecé a dar cuenta, que yo lo conocí en quinto y sexto, cuando yo entré a esa primaria, ellos ya tenían su historial y a él se burlaban mucho de sus ojos. Para él que le dijeran gato era algo ofensivo. Él no veía el gato como algo bonito, agradable. Él decía, me siento como si fuera un animal. Y se burlaban de él constantemente. Así que todos empezábamos a adaptarnos a él, ¿verdad? Cuando nos tocaba ir a otra escuela, a competencias de lo que fuera, ya sabíamos que teníamos que pegarnos a Dionisio porque no tardaban en llegar las muchachas. Pero lo que notábamos es que cada vez que eso pasaba, él se molestaba. Él estaba tan acostumbrado a asociar sus ojos con la burla, que aun cuando las chicas se acercaban, él se enojaba, se sentía atacado. Se molestaba, decía, ya déjenme en paz. Y decimos, ¿qué te pasa? Dice la Biblia, dejad las niñas venir a mí, no se les impidáis. Tú no les digas nada, tú déjalas. No, él se molestaba y era un fastidio para él. Para él era algo molesto.
¿Por qué? Porque tanto se habían burlado de él que se había convencido que en lugar de que sus ojos fuesen un atractivo, era algo que lo hacía deforme. Todos pensando, ¿cómo me decoloro un ojo de perdido? Y él rechazando, renunciando. Él no quería tener los ojos así. Pocas personas en mi vida he conocido que tienen atractivo con el sexo opuesto y no lo quieren. Casi siempre tú ves una mujer que se considera atractiva y sabe que es atractiva y se aprovecha de eso. Hombres que tienen atractivo con las mujeres saben que son atractivos y se aprovechan de eso. Pero ¿cuántas personas conoces que son atractivos y no se dan por enterados? Y no les importa nada de eso. Y es un problema para ellos. ¿Por qué era un problema para él? Por las cosas que le decían. Lo convencieron de que era muy desagradable tener los ojos así, cuando todos pensaban todo lo contrario. ¿Cómo es que convences a alguien que las muchachas, chicas y grandes lo siguen constantemente por sus ojos? ¿Cómo es que lo convences de que eso es algo malo? Por lo que le dicen. Y no porque se burlaba cualquiera, alguien importante para él se lo dijo. Fíjate bien, cuando eres niño, ¿cuándo te diste cuenta de que eres feo? ¿Cuándo? ¿Cuándo un niño se ve al espejo y dice, qué feo estoy? Nunca. Pero si llegan a darse cuenta que son feos, ¿cómo se dieron cuenta? Porque alguien les dijo. Ahora, pelearse de niños y te digan cosas, eso es lo normal, ¿verdad? Mugre sapo, feo. Pero que alguien importante para ti te lo diga, te marca. Te ves al espejo y dices, es cierto, soy feo. No me había dado cuenta. Y se convencen. Porque alguien importante para ellos se los dijo. Fueron palabras que escucharon. Y muchos de ellos jamás se quitan esa idea de la mente. Se ven al espejo y ven lo feos que son. No porque ellos mismos se dieron cuenta, sino porque alguien importante para ellos se los dijo. Entonces, cuando la Biblia dice que en la lengua es avivada por el infierno, realmente nos está transmitiendo el enorme daño que puedes generar con algo que dices. Y alguien que es cercano a ti, que lo escucha de ti, es gravemente lastimado por tus palabras. Que a veces ni siquiera querías decir, a veces nada más les dijiste porque estabas enojado. Entonces, cuando hablamos de la comunicación y de cómo comunicamos las cosas que no nos gustan tanto y las cosas que no nos gustan, tenemos un enorme potencial de hacer daño. Un enorme potencial de lastimar seriamente a nuestra pareja. Y es normal ver parejas que no se dicen lo que sienten porque saben que eso que digan puede ser usado en su contra. Hay personas que han aprendido, por cómo los han tratado, que decir lo que sienten es debilidad. Porque luego lo usan para burlarse. O lo usan para echarte en cara algo. Así que prefieren no decirlo. Conozco muchos casos de muchas mujeres que prefieren no decirle nada a su esposo. Porque su esposo puede, de alguna manera, usar eso en su contra. Igual, las esposas con los esposos. No se dicen nada como lo que leímos en Cantares por protección. Se protegen a sí mismos. Y qué triste, el lugar donde hay intimidad, el lugar que debe ser el más seguro para cualquier persona, ningún hombre debiese sentirse más seguro en ningún otro lugar que con su esposa. Qué triste que es de su esposa quien debe cuidarse, porque le puede hacer daño, y viceversa. Romanos 15, versículo 2 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. El prójimo. ¿Qué me dices de tu cónyuge? Así como cristianos, y esto lo estudiamos en el tema de vivir en santidad, así como cristianos, tenemos que asegurarnos que lo que decimos sea para edificación para cualquier persona, con qué mayor medida será para nuestro cónyuge. Cuando dice edificarlo, oikodomé, el acto de construir un edificio, el hacer avance espiritual. El diccionario Jeff lo traduce así, edificio que sirve de hogar, en sentido figurado, la crítica constructiva y la instrucción que ayuda a una persona para que sea un lugar adecuado para que Dios habite. En pocas palabras está diciendo, cuando tú le vas a decir algo a alguien, asegúrate que eso que le vas a decir lo va a ayudar a crecer en Dios. Va a hacer que se parezca más a Dios, a Jesús. Va a hacer que Él sea un mejor cristiano.
Eso implica que todos debiésemos tener una especie de filtro en nuestra mente. Hay personas que tienen conectado el cerebro y la boca, por no decir otra cosa. Y lo que dicen, lo dicen sin filtro. Y algunos son tan bárbaros que dicen, así soy yo. Yo soy así claridoso, dicen. A mí me gusta decir las cosas como son. Dices, ¿qué excusa más torpe para la carne? Sí, la carnota es así, pero estás llamado a dominar tu carne, no a ser como eres. Y yo he escuchado en muchas sesiones con matrimonios que es que yo digo las cosas así como son. Hay que decir la verdad. Dios no me va a dejar mentir. Y dicen y dicen y dicen y lastiman y lastiman y lastiman en nombre de la verdad. Qué absurdo. En ningún momento la Biblia dice que le des rienda suelta a tu carne. Aunque sea verdad lo que vas a decir. Dice, domínate. Debes agradar a tu prójimo para edificarlo. Es un filtro que todos debemos de tener. Nadie puede, en nombre de la verdad, ofender a una persona sin haber meditado la ofensa. Porque ahorita vamos a ver cómo se dice lo malo. Y que alguien le diga lo malo nunca es agradable. Y puede ser ofensivo. Sin embargo, se debe comunicar. Entonces, si tenemos que agradar a nuestro prójimo para edificarlo, pone en nosotros una enorme responsabilidad con nuestro cónyuge. Tenemos información privilegiada de ellos y somos nosotros los que más podemos lastimarlo como ninguna otra persona puede hacerlo. Al mismo tiempo, esa misma información puedes usarla para bien, que nadie tendría ni estaría en posición tan ventajosa como tú de poder edificar a alguien que conoces bien. Porque sabrías cómo tratar con esa persona, qué decirle. Fíjate bien, cuando hablaba de comunicar lo bueno, decirle un cumplido a alguien, cuando esa persona es buena en lo que hace, es fácil decírselo. Pero cuando no es bueno en lo que hace, ¿cómo le dices? Puedes tratar algo genérico que no va a funcionar porque no te va a creer. Pero si lo conoces, si tienes intimidad con esa persona, tienes información muy útil para saber cómo decirle las cosas, porque lo conoces. Sabes qué piensa, sabes qué ideas tiene, sabes cuáles son sus expectativas y esa información debe ser usada con sabiduría para saber cómo transmitirle que algo no está bien. ¿Me explico? Podemos ver un ejemplo muy similar con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen distintas habilidades, no son buenos para lo mismo. Y a veces se pone difícil cuando tienes un hijo que es bueno en algo y es muy evidente y otro no encuentra en lo que es bueno. Entonces tú puedes decirle, hombre, no importa, no vamos a ser buenos para todas las cosas. Algo has de tener tú. Eso no lo va a edificar en nada. Porque ese niño se empieza a convencer cada vez más de que él no es nada, que él no hace nada bueno. Es como le haces para que tu niño no caiga en la conclusión de que no hace nada bueno. Porque incluso si partes de la escritura, todos al menos tenemos un talento. El punto es que tienes que ayudarle a encontrarlo. Y tienes que saber qué cosas hace, cómo las hace y dónde lo puedes orientar para que descubra si es bueno o no. Requiere tiempo. Inviertes tiempo en conocer a tu hijo para saber hacia dónde dirigirlo y que se dé cuenta que es bueno en algo. No puedes tratar a todos tus hijos iguales. Si tienes uno que es muy bueno en la escuela, el otro no necesariamente va a ser muy bueno en la escuela. Y si los pones a competir y a comparar, estás destruyendo a aquel que su habilidad no es la escuela. ¿Me explico? Tienes que encontrar cómo es él, cuáles son sus habilidades, qué hace bien, qué hace mal, y luego tratar de encontrar un área donde pueda ponerlo en práctica y descubrir si es bueno o no. No es bueno ahí, otra área, porque tiene que haber al menos una. Y cuando la encuentras y le dices, ya ves, te dije que eras bueno para algo, te lo va a creer. ¿Por qué? Porque estuviste todo el proceso con ellos hasta que lo encontró. No le puedes simplemente decir, hombre, al rato te encuentras lo tuyo, eso nada ayuda. Ahora, cuando tienes a tu pareja y no es bueno en algo que hace, es el proceso muy similar, obviamente, pero a un nivel distinto, ¿verdad? No tienes por qué tratarlo como niño. Hay cosas que se pueden decir más directa y claramente, pero aún así se debe de pensar y razonar cómo vas a comunicarle eso que no hace tan bien, de manera que resulte en edificación. Lo más fácil es decir, hombre, eres un inútil, y ya. Ya, hombre, pues no sirves para eso y ya, mejor dile a no sé quién que lo haga. Y eso a algunos hombres les cae como bomba. Está demostrado. Los ámbitos en los que el hombre siente mayor fracaso es en su matrimonio o en su trabajo.
Estaba leyendo un estudio que decía que hay pocas cosas tan desastrosas para un hombre como que lo corran del trabajo. Aunque yo he visto algunos que están bien acostumbrados. Pero aquel que se enfocó, que tiene quizás estudios en un área, que dedicó 18 años de su vida a estudiar, prepararse para trabajar en un ámbito, y estás trabajando ahí, te esfuerzas y te corren, se vuelve un trauma muy difícil de superar. ¿Por qué? Porque casi toda tu vida has estado enfocado en hacer eso bien y luego te das cuenta que para alguien no eres nada bueno en lo que haces. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si eso es lo único que sabes hacer. Y se vuelve algo difícil. Quizás para las mujeres no tiene ese mismo sentido en lo laboral, ¿verdad? Pero para un hombre en muchos de los casos sí. Entonces batallan para levantarse de un tropiezo de esa manera y las mujeres lo perciben a veces como simple mediocridad, simple flojera. Ay, hombre, ya, pues ya vete a buscar otra cosa. No, hombre, es que, hombre, ya seas niño, ve y haz las cosas como hombre. Y hasta resulta que ni siquiera es lo suficientemente hombre para enfrentar sus problemas. Y lo empiezan a hundir y lo empiezan a lastimar. No están conscientes de lo que él piensa. Están diciendo las cosas como ellas las ven, como ellas las piensan y generan mucho daño. Y al revés, mujeres totalmente descuidadas de sí mismas porque su esposo nunca les dice algo bonito. ¿Para qué arreglarse si él nunca se va a dar cuenta? Está el típico chiste, ¿verdad? Llega y le dice, ¿qué me ves diferente? Y dices, caray, yo te veo igual. No, hay algo diferente. Empiezas a adivinar, ¿no? El cabello, las pestañas, las cejas, las uñas. No hay este que dice, me pinté el cabello. Caray, no me di cuenta. Bueno, no le van a quedar ni tantitas ganas de volver a hacer algo por ella, porque no te vas a dar cuenta. Para ti es cualquier cosa, X, pero para ella era importante. Pero lo dices sin filtro, sin asegurarte que lo que vas a decir edifica. Y sí, por eso hay muchos problemas en los matrimonios, por muchas cosas que se han dicho que no debieron decir. Así que tenemos que encontrar bíblicamente cómo le dices a tu pareja aquello que no hace tan bien. Y luego cómo le decimos aquello que hace mal, definitivamente. Vamos a Proverbios 17, 27 al 28. Proverbios 17, 27 al 28. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Se le considera prudente, se cierra la boca. Ahora, hay una manera de entender este pasaje que es incorrecta. Cuando dice el que es entendido refrena sus palabras, algunos piensan que es mejor cállate. No digas nada. Y eso es un error. En ningún momento debemos dejar de comunicarnos. Lo que tenemos que entender es cómo comunicarnos. Dejar de comunicarte es lo peor que puedes hacer, porque se genera una desconexión en la pareja. Y ya lo vimos en el tema anterior. Cuando no conoces a tu pareja, andas a ciegas. Entonces, dejar de comunicarnos nunca es una opción. Siempre tenemos que comunicarnos lo que nos gusta, lo que no nos gusta tanto y lo que no nos gusta. Eso es esencial para el matrimonio. Se trata de que tú siempre tienes que estar enterado de lo que tu pareja piensa. Y si deja de comunicarse, vas a muchos problemas. Entonces, aquí no te está diciendo que no digas nada. La palabra refrenar, el hebreo hasak, es contener, restringir, reservar. Es decir, nos está hablando de contener ciertas palabras. No decir todo lo que ibas a decir, o no decirlo como lo ibas a decir, pero tienes que decirlo. ¿Me explico? No puedes simplemente dejar de comunicarte. Tienes que decirlo. Así que voy a poner un ejemplo que quizás es genérico y aplica para muchas circunstancias. Yo he conocido hombres, y en algún tiempo lo viví, que de repente te da la iniciativa por hacer cosas en tu casa. Muchas de las quejas es nunca hace nada en la casa. Y luego cuando lo hace mal. ¿Alguna vez has conocido a un hombre motivado que quiere poner unas repisas y quedan todas chuecas? Y ya está la repisa, ok. Pones lo que vas a poner y se cae. Hombre, hay que volver a ponerlo, le quitas todo y vuelves a poner y luego otra vez y queda chueco y terminan aventando todo el mugrero. ¿Lo has visto? ¿Esa escena te parece familiar? Bueno, suponte que tienes a un hombre así
Está bien motivado que va a poner el closet de su cuarto. La esposa sabe perfectamente que no es bueno poniendo esas cosas. ¿Verdad? Ahora, pongamos en práctica este proverbio. El que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio, dice que ha callado. ¿No le va a decir nada y va a dejar que haga su murero? No. Digo, a menos que tengas mucho dinero para decir, sí, hombre, al rato tiro todo y lo vuelvo a hacer. Bueno, ¿verdad? Pero si tenemos recursos limitados, ¿por qué voy a dejar que eche a perder la recámara, verdad? ¿O para qué vaya a comprar madera, cosas que no va a servir? Entonces, ¿cómo lidias con este tipo de situaciones? Bueno, puedes decirle simplemente, oye, ¿y ese closet no se va a caer como la repisa que pusiste en la cocina? Este sí va a durar. ¿Qué estás comunicándole? No eres bueno en lo que haces, ¿verdad? ¿Por qué mejor no haces otra cosa? No, esa no es la manera correcta. Tienes que comunicárselo, pero no de esa manera. Una manera que puede ser efectiva es que yo he visto que si quieres hacer algo, o si quieres que algo salga bien hecho, ¿sí?, tienes que hacerlo tú mismo. Es muy fácil decir, oye, pero ¿por qué te quedó chueco cuando tú no estuviste ahí batallando que para alinear y que estás tú solo y quieres poner el nivel y pásame el taladro, no hay quien te lo pase y en lo que lo pones se enchuecó y luego alguien dice, está chueco? Pues si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido más simples, ¿verdad? Entonces, una forma de refrenar, ¿sabes que le va a quedar mal? Ok, pero no le digas que le va a quedar mal. No le cuestiones si se va a caer como la otra cosa que puso. Dile, espérame, yo te ayudo. ¿Verdad? Estás comunicando en esencia lo mismo, pero de una manera muy distinta. A ver, yo te ayudo, ¿verdad? Ya no dices nada más, estás refrenándote. No, la repisa que se cayó, no. Ahora yo voy a ayudarte para que te quede derecha. Así que empiezan a trabajar los dos. Eso es un enorme beneficio, porque si les queda mal, ¿de quién va a ser la culpa? De los dos. Hombres, sean sabios, muy sabios en ese aspecto. Oye, ¿vas a hacer algo? Sí. Ayúdame, ¿no? ¿Y bueno, por qué? Pues para convivir un rato. Tú estás pensando en salvaguardar tu propia integridad, ¿verdad? Para cuando diga, oye, quedó feo, no va a poder decir quedó feo, porque ya fue parte del proyecto. Entonces, es una opción muy fácil, muy simple. Entre los dos empiezan a hacer las cosas, entre los dos toman las decisiones, entre los dos se equivocan o entre los dos aciertan. Pero el momento en que se vuelve un trabajo en equipo, ya la culpa empieza a perder una línea ahí, son los dos los responsables y difícilmente se va a quejar de lo que tú mismo hiciste. Ella se puede decir, no me gustó, pero no te va a echar la culpa a ti porque ella también participó, ¿verdad? Refrenas tus emociones, pero como que estás comunicando algo. El punto es que eso no siempre funciona. Hay hombres necios, necios. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando estaba viviendo en casa de mis papás, sabíamos que se estaban metiendo a robar a las casas. Dijimos, oye, la barda del patio está muy chica, hay que hacerla más grande. Y pues agarramos iniciativa, ¿no? Pues, qué tan difícil debe ser poner unos blocks con cemento ahí, ¿verdad? No teníamos la más mínima idea de eso, ni siquiera las herramientas, pero sabíamos dónde venden el block y el cemento. ¿Qué hicimos? Esto lo arreglamos nosotros, ¿verdad? Ni siquiera pala ni nada, ¿verdad? Ahí con una cuchara revolviéndole. Hicimos nuestras mezclas y órale, va el primer ladrillo. Y pues, ¿cómo se ven los demás? Pues que como tiene tiras, ¿no? Pues échale. Y ahí estuvimos, quisimos subirle como cuatro blocks. Desde acá se veía, pues más o menos, ¿verdad? Porque desafiaba las leyes de la gravedad. Como que se va a caer, pero no se cae. No sé si lo has visto. Y dices, no, sí está macizo, pero se ve así, ¿verdad? Y pues le limpiamos lo más que pudimos, pero si lo veías del lado del vecino, te daba miedo ver esas 4 filas, porque se ve que en cualquier momento se caen. Y yo me acuerdo que cuando estábamos ahí poniendo bien motivados, sin saber lo que hacemos, el vecino dijo, ¿qué onda muchachos? ¿Les ayudo? No, gracias, no es necesario. No, nosotros le seguimos echando ganas, ¿verdad? Yo ahora digo, mira este señor tan sabio, quiso edificarnos, quiso ser parte de la solución. Le dijimos, no, nosotros podemos. Y así hay muchos hombres, ¿verdad?, que no son buenos en lo que hacen y como que ya no quieren ayuda, como que ya lo quieren hacer ellos.
¿verdad? Yo me acuerdo que el vecino tuvo que mandar a hacer su propia pared, porque no confiaba en la nuestra. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo le hacemos cuando le tratas de ayudar para que no le salga tan mal y no quiere la ayuda? No reconoce la ayuda. ¿Cómo le hacemos? Que eso es cuando ya entra aquí. ¿Cómo le dices a alguien lo malo que está haciendo? ¿Se va a ofender? Es muy probable. ¿Le va a lastimar? Casi con toda seguridad. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Muchas parejas viven con secretos, cosas que no le dicen a su esposo, con la justificación de que no quieren dañarlo. Y al revés, cosas que el esposo no le dice a su esposa porque no la quiere preocupar, no la quiere lastimar. Y eso que se guardan se convierte en problemas y presiones que más tarde que temprano, lamentablemente, explotan. ¿Qué hacemos en casos cuando lo que vamos a decir sabemos que no es agradable? Proverbios 27:6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Me explico? Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Aquellos que dicen, mejor no digo nada, están siendo un enemigo que besa. Aquel que dice, pues ni modo, es algo que tengo que decirte, aunque te duela, él es el que muestra realmente un genuino interés. El mundo lo ve al revés, ¿verdad? Hombres que se sienten mujeres, le dices, hombre, señor, no, ¿por qué lo ofendes? Tú trátalo como él quiere y dile que es una señora, que es un dragón, que es un perro, las locuras que la gente piensa. Eso es la forma más amorosa de portarse. Eso es falso y es contrario a la Escritura. Hay que decir la verdad como es, pero no como la sientes. Sí, el matrimonio es un lugar donde se deben herir con confianza. Porque es mucho mejor saber la verdad que vivir engañado. Es mucho mejor ser ofendido por la verdad que ofendido porque descubres el engaño. Y si hablamos del matrimonio como el lugar más seguro para un hombre y una mujer, incluye el decirnos la verdad aunque duele. Las cosas como son. Entonces, cuando tenemos que enfrentar este tipo de situaciones y decir las cosas que están mal, lo peor que puedes hacer es quedarte callado. Tienes que encontrar la manera de decirlo con claridad. Si la verdad duele, asegúrate que tus palabras no agreguen dolor extra. Simplemente comunicarlo como es. En el caso que te estoy poniendo del closet, tienes que decirle, la experiencia dice que no eres bueno haciendo esas cosas. Mejor págale a alguien. Quizás a alguien le pueda resultar doloroso. Ay, pues yo quería, oye, que... No, no eres bueno en eso. Págale a alguien. Así de simple. Así de simple. Oye, es que ya no le digas otro tamal, dile, oye, ya te pasaste de peso, ¿no? ¿No te interesa cuidarte para nosotros? ¿No te interesa tu salud? ¿No quieres durarnos muchos años? Se va a sentir feo, más cuando ibas a comerse el tamal. Pero es la verdad. ¿Me explico? Cuando hablamos de edificar, no estoy diciendo que digas mentiras. Para edificar muchas veces hay que derrumbar cosas. Porque si sigue construyendo sobre eso, se va a venir abajo. No me gusta que hagas eso. No me gusta. Oye, pero lo hice con mucho amor. Sí, pero no me preguntaste. No me gusta, no vuelvas a hacerlo. Se va a sentir muy feo, pero es la verdad. Es la verdad. Si las parejas se dijeran sus verdades como deben decírselas, no estarían tan lastimados. Sí, habrán experimentado mucho dolor, pero esas heridas sanan. Esas heridas sí las podemos dejar atrás. Cuando alguien te dice la verdad y tú compruebas que es verdad, deja de ser un problema. Te va a costar enfrentarte a eso, te va a costar aceptarlo, pero avanzas.
El problema es cuando alguien no te dice la verdad, te la oculta o te dice mentiras. Eso, cuando lo descubres, no sana. Eso se queda ahí marcado casi toda la vida y genera serios conflictos, sobre todo en la confianza. Entonces, cuando hablamos de la intimidad, todo esto que estoy hablando de la comunicación es algo que se queda entre ustedes dos. Entre ustedes dos. Lo bueno, lo no tan bueno y lo malo se queda entre ustedes dos. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común, sobre todo en las mujeres, que a todas sus amigas les cuentan lo que está pasando. Amiga, no hombre, déjate cuento, y es que hizo esto y el otro y esto y lo otro. No te das cuenta, te estás desahogando muy bonito, pero no te das cuenta de todo lo que estás acarreando para tu esposo. Porque después quizás ustedes puedan arreglarse, pero la gente se queda con una imagen muy clara del tipo de hombre que es ese marido que tienes. Y cuando tú buscas consejo, a ellas no se les olvida eso que hizo tu esposo. Y cuando te tratan de ayudar, ellas acumulan toda esa evidencia en su contra. Tú misma te generas muchísimos problemas cuando no respetas la intimidad de la comunicación entre tu esposo y tú. Sí, no hay nada de malo en que tengas una amiga a quien le confíes. Tu esposo debe estar de acuerdo. Es más, tu esposo debe decir, tú tienes que tener una amiga a la que le cuentes tus cosas. Y no hay ningún problema, porque es de confianza. Pero eso no significa que se lo cuentes a cualquier... Es más, yo he visto señoras que estamos esperando la consulta. Me voy a checar por la garganta, estás esperando la consulta y ya le está platicando los problemas de su viejo a una que acaba de conocer ahí. Ya te estoy, mira pues qué viejo este. Bien interesado en el tema también. A todo mundo se lo dicen. Y esto ya quebrantó la intimidad. Fíjate bien, tú puedes decirle algo bueno a alguien delante de los demás y se vas a sentir bien. Pero si lo exhibes delante de los demás, le vas a hacer daño. ¿Me explico? Puede que tengamos defectos, pero esos defectos y esas verdades se deben de decir en la intimidad, no afuera. Pero hay una cláusula bíblica en la que la intimidad se debe pasar por alto. Y es que cuando tratas con parejas que dicen es que nadie me escucha, es que yo tengo que desahogarme, es que mi esposo hace esto, pues díselo a él, ya se lo dije. Y luego no cambia. Yo no encuentro qué hacer, estoy buscando quien me ayude, pues díselo, ya se lo dije y no cambia. Entonces estas mujeres no nomás están desparramando la información porque quieren, sino que están desesperadas buscando quien les ayuda a resolver su problema. Y eso es muy común en el mundo, pero yo quiero enfocarme en los cristianos, porque hay mujeres cristianas que así son. Y dices, ¿qué pasó? La Biblia en ningún momento nos llama a violar la intimidad en el matrimonio, en nuestra forma de comunicarnos, excepto en una cláusula. Hay una situación, hay una condición en la que la intimidad debe ser pasada por alto y se debe decir lo malo a otra persona. Y todos lo sabemos, pero lo olvidamos. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Es tu esposo, pero también tu hermano en Cristo, en el caso de los matrimonios cristianos, ¿verdad? Y si tú le haces ver un problema que es un pecado y él no cambia, ¿qué se debe de hacer? Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí se acabó la intimidad. Tienes que confesarle a alguien más ese problema que tu esposo no quiere o no puede resolver. Igual con las mujeres. Tu esposa, ya hablaste con ella, ya buscaste edificarla, se lo dijiste de la manera más clara posible. Le dijiste la verdad del conflicto que eso genera y no hace nada, bueno, hay que buscar testigos. ¿Por qué? Porque sería muy difícil entender que un hijo de Dios que anhela la santidad sabe que está en pecado y no hace nada para cambiar. Eso indica que hay algo muy grave ahí. Si un hijo de Dios que sabe que debe morir a sí mismo y vivir para Cristo, le confrontan con un pecado y no lo corrige, algo grave está pasando. No es normal. Y para que el pecado prospere,
se requiere secreto. Eso es lo peligroso, que hay parejas que han confrontado sus problemas y la parte que está haciendo lo malo no cambia. Y no le dicen a nadie. Y así siguen, y así siguen, y el pecado crece, y crece, y crece. ¿Por qué? Porque está oculto, no entre ustedes, sino con el exterior. Está oculto, y el pecado en lo oculto crece y se hace fuerte. ¿Cómo impides que el pecado se fortalezca? Trayendo la luz. Y el primer paso es trayendo luz con testigos. No se lo cuentes a todo mundo, ni a todas tus amigas. Escoges personas maduras, personas respetables en la congregación, personas que conocen de la Escritura, que puedan tener una postura imparcial, neutral y aconsejar bíblicamente sin darle a uno por su lado o al otro. Y tienes que traer luz y que ese pecado salga a la luz. Porque si tu esposo es un hijo de Dios, su primer compromiso es con la santidad. Y ninguna pareja tiene por qué estar manteniendo esos pecados ocultos. Para eso Dios también instituyó la iglesia. Cuando el matrimonio no se puede arreglar, a pesar de que se han comunicado las cosas, la iglesia es el medio por el cual la luz entra a esa relación. Y un hombre puede terminar expulsado de la iglesia, tomado por incrédulo, si no corrige sus problemas para con su esposa. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, fíjate hasta dónde llega Mateo 18, hasta toda la congregación. Sí, primer paso es, eso es algo entre tu esposo y tú. No hay avance, tienes que traer testigos. No hay avance, lo dices a la asamblea, los ancianos investigan y se hace público el asunto. Fíjate hasta dónde es. ¿Qué hombre que esté pecando, que sabe que va a ser confrontado, no va a tratar de frenar su comportamiento? Es un factor disuasivo muy importante. Porque hay quienes ni siquiera les interesa la santidad, simplemente que no se sepa y son capaces de refrenarse simplemente porque no salga la luz. Un hijo de Dios no tendría por qué esperarse los testigos, pero pasa. Y debería ser más que suficiente cuando eres expuesto. Cuando el cónyuge tiene que decir a alguien, estoy quebrantando la intimidad del matrimonio porque este pecado no puede mantenerse oculto. Entonces la iglesia tiene que entrar a ayudar para que ese matrimonio encuentre la santidad que debe tener. Pero ¿qué pasa cuando no se dice nada? Cuando se callan. ¿Qué mugrero hay en los matrimonios? ¿Qué cosas ocultas, vergonzosas hay que nadie dice? Porque no han dejado de comunicarse, porque han dejado de apegarse a la Escritura. Por eso hay muchos problemas. Entonces fíjate, por un lado, dices y dices mal, y por el otro no dices nada. Generas muchísimos problemas. No, hay que ser claros. Las cosas buenas se dicen con claridad, con seguridad. Si te gusta, dile que te gusta y punto. Sin miedo, sin vergüenza. Es muy importante que alguien nos diga con seguridad las cosas que hacemos bien. Si no las hacemos tan bien, también tienen que encontrar la manera de hacernos ver que necesitamos ayuda o que entre dos podemos hacerlo mejor. Y cuando estamos realmente mal, necesitamos tener la confianza de que hay alguien que me lo va a decir aunque me duela, que no me va a dejar engañado, que no va a dejar que se burlen de mí, que me va a decir la verdad aunque no me guste. Pero si aparte de que te la dicen, te niegas a cambiar, también tienes que saber que tu cónyuge conoce la Escritura y que si tú no avanzas voluntariamente vas a ser exhibido. Y eso son medios muy poderosos para refrenar la maldad que muchos tienen en sus matrimonios. Entonces, teniendo claridad en esos asuntos, cuando hablamos tenemos que tener mucha sabiduría. ¿Qué cosas decimos? ¿Cómo las decimos? ¿Cuándo las decimos? ¿Por qué las decimos? ¿Cuándo debe ser algo secreto y cuándo ya no tiene por qué ser secreto? Pero nunca dejar de comunicarnos. Entonces, muchas esposas se sienten feas porque sus esposos jamás las hicieron sentir bonitas. Muchos hombres muy capaces se sienten unos inútiles porque sus esposas siempre les recuerdan sus fracasos. Asimismo se destruyen porque son una sola carne. Le hacen el pozo a su propia balsa.
le hacen el agujero y se están hundiendo juntos. Hay que cambiar eso. Todos tenemos la tendencia. Cuando alguien te ofende, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cuando alguien te dice algo que te molestó, ¿qué haces? Le dices algo tú también, ¿no? ¿Sí o no? Estás platicando con tu esposo, imagínate, no, pues hice la cena, ay, mugre, huevo feo. Y tú se lo preparaste con amor, te va a doler. ¿Y qué vas a hacer? Ay, pues ni siquiera lo hice. Vas a encontrar la manera de regresársela, ¿verdad? Y cuando se la regreses, que a lo mejor no te lo dijo con intención de ofender, pero ahora se siente ofendido, ahora ahí te va la de él. Y ahí están, esperando cuando se la regresas. ¿Cómo se supone que debemos reaccionar ante eso desde el punto de vista bíblico? ¿Mm? Te ofenden a ti, tú regresas la ofensa. ¿Cuándo se va a acabar? Nunca. ¿Cómo sales de aquí? Este es el punto clave. Cuando te ofenden, y sabes que te sientes ofendido y te dolió lo que dijeron, tú tienes la decisión de acabar con esto. ¿Cómo te sales de aquí? Lo dices. Así de simple. Es bien complicado. ¿Alguna vez te ofende tu pareja y en lugar de regresársela se lo dices? Oye, me dolió lo que dijiste. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has hecho ese experimento? Cuando se siente el coraje y lo que quieres es regresársela, pero en lugar de decir eso es, me dolió lo que me dijiste. Fíjate bien lo difícil que es, a veces más para un hombre, mezclar la ira y las emociones. Porque si alguien hizo algo que te molestó, no vas a mezclar emociones ahí para decir me dolió. Vas a tratar de regresarle el golpe o la ofensa, ¿verdad? Pero cuando haces ese alto y dices, oye, me dolió lo que me dijiste, lo primero que vas a saber, lo primero que te vas a dar cuenta es si fue intencional o no. Porque si fue intencional te va a decir, sí, por eso te lo dije. Ah, y tú ya sabes si sigues peleando o no. Pero si no fue intencional te va a decir, perdóname, no me di cuenta. Y se acabó el problema. ¿Verdad? Pero es lo más difícil que un ser humano puede hacer, resistirse ante la ofensa. Por eso es tan sorprendente lo que Jesús hizo en la cruz. Porque cuando lo bofetearon, no regresó mal por mal. Pero nosotros, con tantito que nos hacen, tiras el manotazo. Y más con tu pareja. Entonces hay que romper ese ciclo. ¿Te ofenden? Sí, dilo. Me ofendió. Si no quiso hacerlo, ahí va a quedar evidenciado. Y te ahorras a veces hasta varios días de conflicto. ¿Verdad? Ahí queda. Ahora, si sí quiso ofenderte, bueno, pues ya sabes que si le sigues, vas a terminar más peleado. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor hablo contigo cuando estés bien. Y le va a dar más coraje. Pero tú te mantienes al margen y rompes ese ciclo. Es muy difícil, muy complicado, pero es nuestra responsabilidad bíblica. Así que si hablamos de intimidad, debemos reconocer que podemos ser unos monstruos, hacer muchísimo daño a la persona que se supone más amamos. Cuando no pensamos, cuando no reflexionamos, cuando no nos aseguramos que lo que vamos a decir vaya a ser edificación. Pero, si se te dice y se te comunica y aún así no cambias, tienes que saber que bíblicamente hay que llevar luz a ese asunto. Que las mujeres no están solas. Que si su hombre se dice cristiano y no quiere cambiar, Dios puso un camino por medio de la iglesia para que sea evidenciado tal hombre, para que se arrepienta. No están solas, tampoco solos. Hay hombres que también sufren, ¿no? Son menos en ese tipo de circunstancias, pero también los hay. Y la familia, que es la iglesia en Cristo, es muy útil para mantener matrimonios sanos. Así que, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron algo bueno? Un cumplido de parte de tu esposo o de tu esposa. ¿Hace cuánto te tiraron la indirecta de que eres malo en lo que haces?
¿Y hace cuánto te aventaron la queja así como es? Piensa, sé sabio. Podemos detectar con mucha facilidad lo que me han hecho. Pero ahora piensa tú, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste algo bueno? No un cumplido fingido, algo que realmente pensaste. Algo basado realmente en cómo es ella. Y que le digas para que le sea útil, para que se sienta mejor, partiendo de la intimidad que tienen, no cosas genéricas. Hace mucha falta la comunicación. Si tú fuiste lastimado, si tu esposo y tu esposa te han lastimado, tienes que hablarlo. Fíjate, a los cristianos les encantaría que dijera, no ustedes, ¿verdad? Pero ellos, pasen aquí, Dios los va a sanar. Voy a orar por ustedes y Dios los va a restaurar. No, así no funciona esto. Tienen que hablar, tienen que sentarse y decir, esto es lo que yo siento. Estas son las cosas que me has dicho. Esto es lo que me ha ofendido y necesitamos arreglarnos. Si tú estás esperando, no, yo le pedí a Dios que restaure mi matrimonio, te estás engañando a ti mismo si no haces nada al respecto. Porque la forma de arreglarlo, ahí está claramente en Mateo 18. Ve y habla. Comunícate. Siéntense a hablar de las cosas que tienen que hablar. No va a ser agradable, pero es muy productivo. Y después de que salgan de eso, van a ver que hay un cambio muy drástico en su matrimonio. Los problemas empiezan a quedar atrás. Va a haber nuevos, pero empiezan a quedarse atrás y se empiezan a experimentar una vida distinta. Así que tenemos mucha tarea. Y está empezando el año, todos queremos ir al gym como motivo de año nuevo, pero también hay que proponernos hablar los asuntos serios que debemos hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa. Hay que empezar el año bien. Hemos estado estudiando el matrimonio, no tienes la excusa ni la más pequeña para seguir emproblemado en este tipo de cosas con la información que Dios te está dando, ¿verdad? Así que no seamos negligentes, hay que ponernos a hablar. No estás casado, aplica igual, tienes problemas con alguien, siéntete a platicar. Siéntense a hablar, honestamente, aunque duela, pero tenemos que hablarlo. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Estoy seguro que puedes pensar muchas cosas que te han dicho que necesitas que te pidan perdón. Como vi un meme que decía, este año quiero empezar bien, así que ya pídanme perdón. No pienses en el daño que te han hecho, piensa en el daño que has hecho primero. Es mucho más sencillo empezar a restaurar una relación cuando tú eres el primero en pedir perdón. Pero no un perdón genérico, bueno, perdóname. No. Bien pensado, analizado. Esto es lo que he hecho. Sé que estoy haciendo mal esto y te pido que me perdones. Eso siempre va a motivar a que la otra persona diga, yo también he hecho cosas mal y también tengo que pedirte perdón. Esa es la manera correcta de proceder. Esa es la manera en que vemos bíblicamente. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él no tiene por qué pedirnos perdón porque Él no peca, pero Él es quien tomó la iniciativa. Si Él no hubiese venido por nosotros, jamás hubiésemos sido Él. En el matrimonio, en las relaciones, es igual. Para que la relación cambie, alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que decir, aquí estoy, perdóname. He pensado en las cosas que pude haber hecho, quizás te he lastimado de esta manera, quiero pedirte que me perdones, me quiero arrepentir. Acuérdate que arrepentirse es cambiar la forma de pensar, por consecuencia, cambias lo que haces. Arrepentirse no es sentirse mal. Puedo sentirme mal y no arrepentirme. Arrepentirme es ya no lo voy a hacer. Y para saber que no lo voy a hacer, necesitamos platicar más. Cuando diga algo que te moleste, dímelo. Cuando hice algo que no te gustó, dímelo. Si crees que algo no lo estoy haciendo bien como debiera hacerlo, dímelo. No importa que me enoje. No importa que no me guste. Necesito saberlo. Tú eres mi prioridad. Y si no me dices lo que sientes, no puedo ayudar. ¿Me explico? Hagamos ese compromiso. Hablar las cosas cara a cara, a los ojos. Lo necesitamos. Vamos a orar. Señor, perdónanos por todas nuestras faltas.
Hay muchas cosas, Señor, que debiéramos estar haciendo bien y caemos en cuenta cada vez que estudiamos tu palabra que las hacemos mal. Perdónanos, Señor, porque hemos muchos días de nuestra vida vivido presumiendo que las cosas están bien, asumiendo que estamos haciendo las cosas bien y no nos hemos detenido a hablar con nuestra pareja, a preguntarle cómo se siente, a preguntarle si ve las cosas como yo creo que las está viendo, a preguntarle si le agrada lo que hago por ella o si debiera hacer más cosas por ella. Perdóname porque he sido egoísta y he pensado nada más en mí mismo y he juzgado mi comportamiento según yo mismo. Por favor, permíteme dejar de ser necio. Enséñame, Señor, que necesito conocer a mi esposa. Necesito que me hable, necesito que me explique, que me comunique cómo se siente, qué piensa, cuáles son sus planes, qué cosas no le gustan de mí. Enséñame, Señor, a hablar con sabiduría. Enséñame a elegir las palabras para que pueda edificarla. Perdóname por todas las veces que he destruido, Señor, que he provocado destrucción en lugar de edificación. Perdóname por todas las veces que debí haber dicho algo y no lo dije. Perdónanos, Padre, porque a veces tratando de evitar problemas generamos más problemas. En lugar de decir lo que debiéramos decir, lo ocultamos. Y las cosas que debiéramos restringir las decimos. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Yo no quiero ser tropezadero para mi esposa. Enséñanos, Padre, a ser un medio para que puedan crecer, para que puedan mejorar. Úsanos para que nuestras parejas puedan crecer en tu conocimiento, crecer en santidad, Señor, poniendo nosotros el ejemplo. Quebranta nuestro orgullo, Señor. Danos la capacidad de resistir en medio de la ofensa. Danos la capacidad de resistir aún en medio del dolor, Señor. Los que entre nosotros que estén lastimados, Padre, enséñales que eso no va a desaparecer. Y eso puede permanecer ahí por el resto de sus vidas y ellos no hacen nada para solucionarlo. Enséñanos, Padre, que si no hablamos, que si no confrontamos las cosas como debe de ser, las cosas no se van a arreglar, los problemas no van a desaparecer. Quita de nosotros el pensamiento mágico, Señor, de que un día las cosas se van a arreglar simplemente porque se arreglan. Enséñanos, Padre, que has puesto en nosotros los medios, las formas, los caminos para poder trabajar en los problemas, para poder trabajar en solucionarlos, para saber enfrentarlos, Señor. Enséñanos a tener confianza en nuestros matrimonios, a dejar de tener miedo de ser dañados o de ser ofendidos, a sentirnos seguros, Señor, sabiendo que nuestra pareja nos va a decir la verdad, que va a buscar la manera de hacernos entender, que va a buscar la mejor manera de comunicarnos lo que está mal, Señor. Enséñanos a que no pongamos protecciones para nosotros mismos con respecto a nuestra pareja, a que en lugar de crear una fortaleza interna para sobrevivir, enséñame a edificar junto con mi esposa, Señor, que edifiquemos juntos, en confianza, con honestidad, con transparencia, con la verdad, viéndonos a los ojos sin nada que ocultar, Señor, sabiendo que tenemos defectos, pero que también tenemos virtudes, sabiendo que hay cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Enséñame, Señor, a que cada vez haya más cosas que le gustan, cada vez menos cosas que le desagradan, para que, Señor, pueda cumplir con mis responsabilidades como me has mandado. Ponemos en tus manos, Señor, a los matrimonios entre nosotros. Inquiétalos, Padre, te lo pedimos, que no estén a gusto en sus problemas, que aquello que han ocultado, Señor, sea insoportable para ellos, que aquellos problemas que han dejado atrás sin solución sean algo que ya no pueden cargar, algo que ya no pueden tener en sus vidas, que tengan una clara intención, Señor, un nuevo deseo por arreglar todo aquello que han dejado mal, por poner en claro las cosas que debieron decirse hace mucho tiempo. Queremos, Padre, tener honestidad. Queremos ser fieles aún en el pensamiento, Señor. No ocultarnos nada. Encontrar la verdadera unidad, Señor, como debe de haberla en los matrimonios cristianos. Enséñanos a morir a nosotros y a vivir para ti. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. Si las hay, si tienes una mano. Si tienes una mano, levanta tu duda. Si tienes una duda, levanta tu mano y te llevan el micrófono para que hagas la pregunta. No importa si es la primera vez que vienes. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Seguros? Aquí hay una mano levantada, por favor. Sí. Buen día. Buen día. Pastor, nunca me atrevería a desestimar la palabra de Dios en cuanto a su fuente o su origen, respecto al cómo comienzas la enseñanza sobre cómo tiene la dentadura la esposa de Salomón, o qué tanto le gusta su cuello y su cabello y todo eso. Mi comentario va referente no a la fuente, a la inspiración que es Dios, o sea, nunca haría eso, pero sí al tipo que Dios usó o al medio que fue Salomón. Hasta donde tengo entendido, Salomón fue el que escribió eso y se inspiró en una mujer que quiero pensar que fue su primer matrimonio y su esposa. Entonces, si el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, según la Biblia, le dijo eso a una mujer, pero luego ese mismo hombre, no sé si se lo diría, porque hasta donde yo sé la Biblia no lo dice, no sé si fueron cientos o miles de mujeres concubinas que tuvo. A lo que voy, pastor, otra vez, no que no valga la palabra de Dios en cuanto a la fuente, pero si el tipo que Dios usó, que en este caso fue Salomón, o sea, ¿dónde dejamos esa parte humana? Digo, tal vez la primera esposa hubiera dicho, o sea, es que mira, no me digas de los dientes, no me digas del cabello y no me digas del pescuezo, mejor pórtate bien y no andes con tantas mujeres. A eso va mi comentario. ¿Es válido ese asterisco en cuanto, digo, no estoy diciendo cada quien dígale a su esposa lo que guste y mande, ¿verdad? Pero mi comentario sobre todo al ejemplo bíblico. Salomón fue el que lo escribió, Salomón fue el que lo dijo, se lo dijo a una mujer, quiero pensar que fue su primera esposa, pero ese hombre tan corrupto como todos nosotros, resulta que después, no sé si se lo diría al montón de mujeres que tuvo después, como un paréntesis al comentario. Bueno, hay distintas teorías. Por ejemplo, una de ellas es que no son compuestos por Salomón, sino una recopilación de distintos poemas organizados de tal manera que comunica una historia. Segundo, este amado es probable que no sea Salomón, sino Salomón es el que trata de interferir con el amor entre estos dos amados. Esa es otra posibilidad, que no está, Salomón no es el amado y su esposa no es la amada, sino que es una pareja que después Salomón trata de separar, porque tenemos los diálogos donde son puestos aparte y ella está en la recámara en otro lugar y está anhelando ver a su amado y en esa recámara sería muy difícil pensar que una mujer casada simplemente va a estar en la recámara de otra. Entonces es posible, por la forma en que está narrado, que hay un tercero en discordia que está tratando de separarlos. Y algunos piensan que ese tercero es Salomón. Entonces, ya en estas distintas perspectivas podemos aclarar el asunto del adúltero de Salomón hablando de esa manera. Pero si fuera Salomón sería válido el asterisco o el comentario. Digo, ya pensando en tres personas se empeora el asunto y mejor no hablar sobre eso. Es que Si si Salomón, con todos los intervenir. errores que cometió, en ese momento era honesto cuando lo escribió, no desacredita lo que se escribió. ¿Me explico? No lo desacredita en cuanto a la inspiración y a la fuente, pero lo que voy es a la pobredumbre de nuestra naturaleza humana, como bien nos lo has hecho, nos lo has enseñado. Aún Salomón diciendo esas palabras, pensando que él haya sido el autor, como algunas referencias bíblicas lo hacen, después tuvo tropiezos o caídas, ¿verdad? Gracias. Si el hombre más sabio le pasó, todos estamos expuestos. ¿Alguien más? Anímense, no se queden con dudas. Ahí hay una mano levantada. Ahorita regresamos acá adelante. Buenos días, hermano. Buenos días. Pues yo creo que aquí lo que más, pues todos pasamos por esas preguntas, ¿verdad? Que cómo es posible que Salomón, después de haber pasado por lo que pasó, tenga tanta sabiduría. Pues yo creo que si lo llevamos todo al contexto en que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, yo creo que ahí debe de haber paz en nuestro corazón y que a Salomón se le concedió en cierta manera un tiempo de arrepentimiento si consideramos que el libro de Eclesiastés no es más que
pues una carta que él nos deja como arrepentimiento de todo Hacia lo el que final de hizo. sus días. Así es. Es lo que pienso yo, no sé qué opines. Sí, me parece. No podemos asegurar claramente si Salomón se perdió o no, sobre todo partiendo de Eclesiastés. Pero aunque Salomón, con todos sus errores y la sabiduría que tenía, queda claro que la sabiduría nos salva. Es Dios quien salva a pesar de nosotros mismos. Y considerar que, pues bueno, no podemos deslegitimizar, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo el que habla, no Salomón, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, correcto. ¿Alguien más? Acá me ayudan, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, ¿peco de vanagloria si busco el reconocimiento verbal de mi esposa? O sea, por decir, no sé, le hago de comer y le digo, ¿te gustó? ¿Está rico? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Peco de vanagloria si lo busco solamente con ella? O sea, con nadie más busco ese tipo de reconocimiento, sino solamente con ella. No, es que depende. ¿Estás buscando retroalimentación o buscas un cumplido? Las dos. Las dos son válidas, pero hay que determinar el momento de la relación. Por ejemplo, si conoces bien a tu esposa y sabes que eso le gusta, y ella sabe que tú sabes que le gusta, pero le estás insistiendo, te gusta y te gusta, va a llegar un momento en que va a ser molesto. Porque es algo que ya se sabe, es algo que ya deberías saber. Ahora, podemos equivocarnos también cuando tratamos de hacer algo para obtener un cumplido. Y a veces eso tiene que analizarse con más profundidad, porque parece que puede ser una necesidad. Y en lugar de estar tratando de intercambiar algo, es algo que debiéramos hablar directamente. Es decir, si para obtener un cumplido de mi esposa tengo que hacer algo por ella, ya estoy empezando mal. Porque no es un trueque, ¿verdad? Si yo tengo una necesidad de que no me siento amado, no tengo que buscar qué intercambiarle para que me dé lo que necesito. Habría que sentarnos y decir, oye, me siento así, ¿verdad? Y buscar el camino a seguir. Entonces, hay que analizar, en el caso que comentas, dónde está el trasfondo. ¿Realmente estás buscando retroalimentarte y saber si le agradó o estás haciendo una especie de intercambio para recibir algo? Okay. Y la otra pregunta es dentro de la intimidad, ¿es pecado, digamos, lo voy a poner así como yo lo percibo, el chisme? O sea, que ella me cuente o yo le cuente cosas de mi trabajo que no me gustan o que a ella no le gustan o cosas que nos enteramos. ¿Es pecado dentro de la intimidad el chisme? Es que mira, cuando hablas de chisme, estás hablando de comunicar información que no te consta o información que no tienes por qué divulgar. Pero cuando estás hablando del matrimonio, de una persona o una pareja que tiene que ser transparente uno con el otro, tienes que saber discernir qué información se puede compartir y cuál no. Por ejemplo, si yo hablara en una consejería con un hombre y me dice que tiene problemas, no sé, de pornografía, y yo le digo a mi esposa, ni te imaginas lo que anda viendo este fulano, dices, oye, eso ya es incorrecto, porque no tengo por qué revelar ciertas cosas que se me confían como buscando algún tipo de consejo. Yo podría decir, estuve hablando con fulano, tiene serios problemas, pero hay límites en cuanto a dónde puedo exponer a una persona que está poniendo su confianza en mí. Pero si hay cosas que me dicen, oye, vengo a decirte a ti, pero no le digas a nadie, a veces me han dicho, digo, ¿sabes qué? Yo siempre le digo todo a mi esposa. Si me vas a decir algo que no quieres que le diga a mi esposa, mejor no me digas nada. Y ya ellos deciden, ¿verdad? Bueno, está bien, le puedes decir a tu mujer. Y yo ya sé que si le platico, no estoy poniendo en aprietos o en dificultades o no estoy traicionando la confianza de alguien. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, regresamos aquí mismo. Aquí con Sergio, por favor. Pastor, primero dentro de tu enseñanza parecías decir como que hay veces que al decir la verdad podemos dañar a la otra persona o podríamos haber sido dañados. Pero al final de tu enseñanza entiendo que dices que la verdad, sobre todo nosotros que decimos ser cristianos, no puede estar comprometida y aun y cuando pudiera causar algún dolor, o sea, no es, por así decirlo, negociable. Me quedo con esa parte final de la enseñanza. Digo, tratando de decirla de una manera sabia, ¿verdad? Que Dios nos dé la sabiduría.
a lo que voy es a esto, pastor. Si esas palabras dichas, de alguna manera creo que bíblicamente está dicho eso de que todos ofendemos de alguna u otra manera. Ajá. Pero si en una relación de dos personas que se dicen cristianas, alguna de las dos partes resultó ser ofendida porque la otra dijo algún comentario como nos enseñaste hoy. Mi pregunta es esta: si el mismo espíritu que moró en nuestro Señor Jesucristo, y tú también pusiste el ejemplo, todo lo que aguantó y perdonó y todo eso, o sea, no puede ser esa herida, porque tienes razón, o sea, las palabras hieren y la psicología humana dice ahorita, no, la declaración positiva y dile a tu niño que es muy inteligente, que es muy guapo, y como también nos has puesto el ejemplo. Pero lo que voy a decir es esto, pastor: si una persona dentro de una relación cristiana resultó ser, como tú dijiste, oye, me ofendiste, me sentí, me dañé, de ninguna manera, pastor, eso es algo imposible por resolver para el espíritu que mora o sea, que estuvo en Cristo, que levantó a Cristo entre los muertos y que se supone que mora en los que creemos y decimos ser cristianos. O sea, no hay nada imposible para él. No puede haber un cristiano que por alguna razón fue ofendido y dice, pues sí, ya tengo tanto tiempo y tantos años, y resulta que el Espíritu Santo no ha podido tener la capacidad, como si eso fuera posible, de, por así decirlo, sanar esa ofensa. No sé si me expliqué la pregunta. O sea, eso no hay imposible. Yo no estoy diciendo todos ofendamos y al cabo Dios lo va a resolver. No. Pero si ya ocurrió en nuestras vidas con errores que hemos tenido, bueno, yo me cuento ahí, no pudiera ser que la persona, la parte ofendida dijera, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Pues sí, Dios es muy poderoso, pero no ha podido hacer esa obra en mí, el Espíritu Santo, de sanar esa herida y vivir toda su vida con esa ofensa, como que si no existiera el perdón. Creo que te entiendo. No estoy diciendo que es imposible para Dios hacer eso, pero fíjate, queremos que Dios haga algo que en su palabra ha dicho que debemos hacer nosotros. Ese es el problema. Pues decimos, oye, es que tengo un problema y tengo una herida, por así decir, emocional, y yo estoy esperando que Dios me sane. Y tú lees Mateo 18:15 y dices, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, el problema está en que yo estoy esperando que Dios haga algo y la Biblia dice que Dios dijo que soy yo quien lo debe de hacer. Entonces, ese es el problema. No que Dios no tenga la capacidad de sanarme, sino que la voluntad preceptiva de Dios es que yo vaya y confronte esa situación. Y en obedecer a Dios voy a encontrar la solución. Entonces, el problema es que estoy esperando que Dios haga algo que Dios dice que yo debo hacer. ¿Alguna otra pregunta o preguntas en línea? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dice, ¿cómo arreglar esos problemas cuando uno está en una iglesia que le falta mucho para entender esos problemas? No sé si se refiere al momento en que tienes que romper la intimidad. Ya. Sí, me imagino que sí. Es muy difícil. Por eso es que una iglesia bíblica es muy útil en ese sentido de problemas. En este caso, si no tenemos una iglesia con la cual que contar, hay que tratar de primero informar la situación a los líderes. Es decir, tenemos la responsabilidad como cristianos de que si vemos que alguien está haciendo algo mal, por el propio Mateo 18:15, ir a decirlo. Entonces, si yo necesito el apoyo de una congregación que no ha madurado en el concepto de la disciplina y no sabe implementar la disciplina bíblica, bueno, yo tengo la responsabilidad de ir con el liderazgo y decirle, esto es lo que la Biblia dice al respecto. Y aquí hay información en este aspecto. Y tenemos que encontrar la manera de trabajar como iglesia en esto, porque seguramente hay muchas situaciones que la iglesia no ha estado ayudando. Ese sería el primer paso. Y yo sé que es difícil, porque si tú quieres que alguien venga a ayudarte en tus problemas, pero primero tienes que ir a explicarle al liderazgo cómo debe de resolverlo, pues complicado. Pero eso es nuestra responsabilidad. Entonces, si tenemos un conflicto con nuestra pareja y no podemos acudir a la iglesia porque no tienen esa doctrina o porque no la conocen o la rechazan, nuestro primer enfoque es ir e informar al liderazgo sobre lo que requiere la iglesia aprender al respecto, ayudarles con información, si es que yo no se los puedo explicar a profundidad, y entonces hacerles ver que puede haber muchísimas personas enfrentando problemas y que no se está haciendo nada al respecto. Si los líderes realmente están enfocados en servir a Dios, ahí va a haber un cambio contundente. Si no, y no les interesa, busca otra congregación. Ok, sí, es la única pregunta, gracias. Ok, y 30 segundos, pues yo creo que ya nos alcanza. Muy bien. Terminamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas y despedimos a los que nos acompañan en línea.
A partir de este próximo miércoles ya se retoman los horarios normales. También el jueves ya retomamos la sesión de preguntas y respuestas. Así que espero nos acompañen este próximo miércoles y en las sesiones de los jueves a las 7:30 hora México, como normalmente se hace. Gracias.